Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Marcial, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad del Estado de México. El día de hoy se presentarán dos temas principales, los cuales son de suma importancia para conocer y entender los antecedentes de la psicología. En primera instancia se abordará el tema de las raíces filosóficas de la psicología, así como las aportaciones de algunos filósofos clásicos que dieron origen al desarrollo de la psicología. Posteriormente se hablará de la psicología en el siglo XIX. Me gustaría comenzar por explicar de dónde proviene la palabra psicología. Empleando las palabras de Velasco 2017, proviene del lenguaje griego y son de estas dos palabras, psique más logos, en donde psique significa estudio y logos alma. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra psicología significa ciencia o estudio del alma. Es momento de comenzar a hablar de los principales filósofos que dieron grandes aportes a los inicios de la psicología. Empezaremos por Sócrates. Nació en el año 470 a.C. El aporte principal de Sócrates fue voltear la mirada hacia el observador, hacia sí mismo. Con esto nace el interés de desentrañar los misterios del ser humano y los procesos internos que dan soporte a su pensar-actuar. Sócrates tiene un papel fundamental, ya que se considera que fue el maestro de Platón. Posteriormente tenemos a Platón. Él nace en el año 427 a.C. Como ya se comentó anteriormente, fue alumno de Sócrates y su nombre verdadero era Aristócles. Platón fue un filósofo idealista, ya que para él la esencia del hombre era el alma. Platón decía que había dos tipos de conocimiento, el cual es el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. El conocimiento sensible, doxa, sería visto como nuestra opinión del mundo o de nuestra realidad. Esta es a partir de nuestros sentidos, es decir, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos y lo que sentimos físicamente. También habla del conocimiento inteligible, epísteme, es decir, lo accesible, la ciencia, aquella que podemos construir, analizar, evaluar y razonar a través del conocimiento. Sus principales aportaciones fueron la teoría del conocimiento, el mito de la caverna y la teoría de la reminiscencia. Platón planteaba que el alma es el centro de la vida misma y que el conocimiento es volver a recordar. El siguiente es Aristóteles. Él nace en el año 384 a.C. y fue alumno de Platón. A diferencia de Platón, la filosofía de Aristóteles es un tanto más realista, ya que tiene una visión más enfocada hacia las ciencias naturales. Creía que solo existía un mundo en el cual es el físico, y lo podemos conocer a través de los sentidos, sentir, oler, ver, etc. Para Aristóteles, el alma es lo que nos define a cada ser vivo, y esta es inseparable del cuerpo. Decía que un organismo es una unidad. Sin el alma, el cuerpo está muerto, y sin cuerpo no existe el alma. El alma es la forma del cuerpo y tan imposible separarla. Aristóteles distinguió tres niveles del alma: alma nutritiva, la tienen las plantas; alma sensitiva, la cual poseen los animales; y por último, el alma racional, la poseen los seres humanos. Tienen cualidades del alma nutritiva y del alma sensitiva, y esta también posee la mente y la capacidad de pensar. Aristóteles menciona que los recuerdos son en base a las leyes de asociación, como recordar por contigüidad, asociación por frecuencia, asociación por similitud y asociación por contraste. Otra de sus aportaciones fue su obra sobre el alma, donde analiza la memoria, los sueños y las sensaciones. Posteriormente tenemos a San Agustín de Hipona. Nació en Roma en el año 354 después de Cristo. San Agustín fue el último gran filósofo clásico y del mismo modo fue el primer filósofo cristiano. Su filosofía era muy similar a la de Platón, donde solo buscaba conocer la esencia del alma, pero con un enfoque mucho más religioso. Él no pretendía comprender ni entender la inteligencia, ya que toda su filosofía fue ejercida en los lineamientos de la fe cristiana. Él solo quería conocer el alma y a Dios, y la fe era su herramienta para justificar sus creencias. Uno de sus grandes aportes fue la introspección. Él dice que el conocimiento está dentro de nosotros, pero que no
pero que nos debemos de alejar del mundo pecador o mundano, para así poder profundizar en el mundo del alma y saber de qué forma pensamos y sentimos. También nos habla del conocimiento y manejo de emociones. Sin embargo, San Agustín no siempre fue del todo entregado a la ciencia cristiana. A la fe cristiana. En su juventud estuvo lleno de vicios, incluso mantuvo relaciones con una concubina, de donde nació su hijo Adeodato, quien lamentablemente falleció a los 17 años. Finalmente tenemos a Santo Tomás de Aquino. Él nació en el año 1225 en Italia. Santo Tomás rechaza la concepción platónica acerca de que el alma se puede conocer independientemente del cuerpo. De esta forma también rechaza la idea de que San Agustín eh, am, acerca de las ideas contenidas en el Espíritu Divino. Sin embargo, el mayor aporte de Santo Tomás fue retomar las obras filosóficas de Aristóteles y cristianizarlas. Lo hace en el sentido de decir, es necesario darle realce a los sentidos y a la razón, porque los sentidos son los que nos permiten conocer este mundo. No obstante, la fe también es necesaria, porque la fe es la que nos da el conocimiento de toda gran obra de Dios o del Creador. A mi punto de vista, Santo Tomás junta de cierta forma y muy a su manera las filosofías de Aristóteles y de San Agustín. Como segundo tema principal tenemos a la psicología en el siglo XIX, en donde se retomarán los principales aportadores y precursores para que la psicología finalmente fuera considerada una ciencia. Del primer personaje del que hablaremos es de Gustav Theodor Fechner. Fue un filósofo alemán, nació en el año 1801 y muere en 1887. Según Brennan, 1999, menciona que las contribuciones a la psicofísica son las aportaciones más importantes de Fechner. Se entiende por psicofísica a la vertiente de la fisiología de los sentidos que destacaba la experiencia subjetiva en el estudio de las relaciones entre los estímulos y las sensaciones. Fue uno de los pensadores del movimiento psicofísico, precursor inmediato de la psicología moderna. Una de estas contribuciones es Elementos de la psicofísica. Además de crear la psicofísica, Fechner también creó el campo de la estética experimental. Entre 1865 y 1876 escribió varios artículos, entre los que pretendía cuantificar las reacciones ante obras de arte. De alguna manera fue Fechner quien sentó las bases para la psicología experimental, dejando un legado al trabajo que debe de llevar a cabo un psicólogo experimental. Posteriormente tenemos a Wilhelm Huth. Fue un filósofo y psicólogo alemán. Nace en el año 1832 y muere en el año 1920. Es considerado el fundador de la psicología experimental, ya que este es fundador del primer laboratorio de psicología en el año 1879. Entre 1873 y 1874 publicó Fundamentos de la Psicología Fisiológica, donde quería establecer el paradigma que ahora se conoce como marco teórico de la psicología como ciencia experimental de la mente. El concepto que tuvo más relevancia en sus investigaciones de la psicología experimental fue la introspección Hunt, en donde primero realizó una diferencia entre la introspección pura, como sinónimo de la observación que utilizaron los antiguos filósofos, y la introspección experimental, de una manera científica. Según Hergenham 2013, otro de los procesos con los que trabajó fue la percepción. Para Hunt, las sensaciones y los sentimientos son los elementos que conforman la conciencia, aunque en la vida diaria se experimentan en forma aislada, pero cuando muchos elementos se experimentan en forma simultánea, entonces se presenta la percepción. Edward Titchener fue un psicólogo británico. Nace en el año 1867 y muere en el año 1927. Titchener hablaba un alemán muy fluido, vivía influenciado por la cultura y la sociedad alemana, y estaba impresionado en la psicología de Hunt, en la cual basa en mayor parte sus investigaciones. Titchener llegó a Cornell en 1892 y permaneció ahí hasta su muerte. Había aceptado la psicología de Hunt sin reservas y en Cornell fundó su propio laboratorio e imitó el estilo de vida de Hunt. Así que para Titchener
Más que para Hunt, la psicología era una ciencia experimental de laboratorio. Dicho por Brennan, 1999, Titchener en sus estudios destacaba las estructuras mentales y siendo como un objeto de estudio para su psicología, decidió nombrarla psicología estructural. Su sistema tenía como objetivo el análisis de la mente humana mediante la cuidadosa aplicación del método introspectivo por parte de científicos capacitados. Explicado de otra manera, Jung y Titchener articularon un esquema en el que la mente estaba determinada por los elementos de la sensación. Al mismo tiempo, reconocían la actividad mental y la trataban mediante constructos como la percepción, pero sus aportaciones impulsaron a la psicología como ciencia. El escrito de Titchener, titulado Psicología Experimental, fue una contribución muy importante y lo que coadyuvó a que la separación de la psicología y la filosofía fuera mucho más rápida. Por último, tenemos a William James. Él fue un psicólogo y filósofo norteamericano. Nace en el año 1842 y muere en el año 1910. Según Brennan, 1999, William James fue el primer pensador que se asocia con la nueva ciencia empírica de la psicología en los Estados Unidos. Introdujo la psicología experimental a las universidades estadounidenses y contrató a uno de los estudiantes de Hunt para que fundara un laboratorio en Harvard. James no era considerado empirista. Entre sus principales contribuciones de William James a la psicología se encuentra la obra Principios de Psicología. A diferencia de Hunt, James argumentaba que la experiencia no es una sucesión de unidades de sensación enlazadas por asociaciones, sino un flujo continuo de hechos subjetivos. Por tanto, el pragmatismo de James significaba, dicho por Brennan, el pragmatismo es un sistema filosófico nacido en Estados Unidos. Procede de la raíz griega que significa acto o hecho. Por último, me di a la tarea de representar como línea del tiempo los personajes principales y más relevantes que tuvieron lugar o pusieron su granito de arena para que hoy en día la psicología fuera considerada una ciencia. Se puede observar que en la primera parte de este esquema o línea del tiempo tenemos a Sócrates, seguido por Platón, Aristóteles, posteriormente tenemos el año del Señor. Digamos que el año cero fue el año donde se suscitó la crucifixión de Jesucristo. Muchos años después tenemos a San Agustín de Hipona, seguido por Santo Tomás de Aquino. Luego de varios años y más hacia la actualidad, nos saltamos con Gustav Fechner. Hasta el año 1801. Posteriormente se tiene a Wilhelm Hood, seguido por James, por Titchener y finalizamos en el año 1879 con la creación del primer laboratorio de psicología por Hunt. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.